tarde está con nosotros el presidente del Senado, el presidente de la Asamblea Nacional, don Ricardo de los Santos. Para mí es un honor presentarlo. ¿Por qué? Porque con Ricardo, ¿le puedo decir Ricardo? No tengo que decir que don Ricardo, nada de eso. Okay. Es un, exactamente, es un perfil que ha mostrado una de las evoluciones más interesantes de la vida pública, que en su momento hay que analizar, pero sin él presente. Hay pocos casos de ascenso social. Sin él presente, no, es una cosa increíble. Un fenómeno. Y no solamente eso, sino con la solemnidad y con la eficiencia con que está manejando el primer poder del Estado, que no es poca cosa decirlo. De modo que vamos a tener una conversación objetiva con él, preguntando de lo que nosotros querramos, pero antes de empezar con la entrevista formal, yo quería pedirle su opinión sobre la tragedia del Yesé por todo lo que sabemos y también porque Eduardo Estrella, que fue presidente del Senado antes que Ricardo, perdió a su hijo ahí, y la población dominicana está todavía sintiendo el impacto de esa tragedia que hoy a las 12:46 cumple 3 semanas de que se produjo. La más grande tragedia histórica. Sí, como tú lo has dicho desde el principio, Fafa. Por lo menos de este siglo, ¿no? Porque no sabemos. No, de toda la historia dominicana. No hay nada. Antes no había edificios así para caer. Bueno, entonces yo considero que la de Jimaní fue mayor. La de Jimaní del 2004. Sí, pero fue un fenómeno natural. Sí. Ricardo, ¿qué opinión le merece a usted? La tragedia del Yesé? ¿Cómo lo percibió y cómo lo está gestionando desde el Congreso? Y en términos personales. Sí, gracias, José. Primero, saludarte, darle las gracias a todos ustedes, a Graeme, a Jonathan, a Fafa, a Félix, a Cristal, a Emilio, su hermano. Ángeles, mi hermano. Fíjate, eso fue un hecho que verdaderamente consternó a toda la sociedad dominicana. ¿Usted se enteró en la misma noche o se enteró al otro día? La misma noche, yo me enteré inmediatamente en la madrugada, me enteré, pues salí de inmediato para allá. Y si yo le digo a ustedes que Eduardo Estrella llegó y después de tener ya un buen tiempo en el área, es que se da cuenta que su hijo está ahí dentro. O sea, él no lo sabía. Terrible, sí. El presidente de la República recibe la llamada de la ex gobernadora, que falleció, doña Nelcy, y el presidente inmediatamente llama a Eduardo y Eduardo pone en movimiento a todas las instituciones del Estado y ahí pues nos comunicamos entre nosotros, y Eduardo, después de tener un buen tiempo ahí, es que se da cuenta de que el presidente lo llama como ministro de Obras Públicas, porque Obras Públicas está vinculada con todo lo que COE, socorro. Las grúas especialmente, por las grúas para los escombros. Exacto, y tiene la comunicación con todos los grandes constructores, inclusive con nosotros como Fenatrado para cualquier equipo que se necesite. Sí. Y de inmediato se empezó, pero le reitero que Eduardo no sabía que su hijo estaba ahí. Qué fuerte. Él se enteró ya estando en el lugar. En su momento lo vamos a traer a Eduardo aquí. Él está coordinando los trabajos de socorro, movimiento de escombros, y todavía no sabe. No sabe que su hijo está ahí. Entonces, cuando se entera, se pasó todo el día ahí, hasta pasada la medianoche, porque aún él recibió la noticia de que su hijo estaba muerto, había fallecido. Él se mantenía diciendo que él quería ver el cuerpo de su hijo. Y aproximadamente a la 1 de la madrugada fue que logramos convencerlo de que se fuera a su casa. Él tuvo... Ya estamos hablando de la 1 de la madrugada, de martes a miércoles. Martes a miércoles. O sea, él tuvo desde la madrugada, desde que pasó el evento, 1 o 2 horas después, hasta la 1 de la madrugada sin despegarse del lugar, sin salir de ahí, y logramos convencerlo aproximadamente a la 1 de la mañana a que se retirara a la casa. Sí, le dijo con mucho valor, o sea, tiene un valor tremendo, admirable, le dijo a doña Melba, hemos perdido 2 hijos, cuando se enteró de que ambos estaban muertos. Wow. Entonces, la tragedia en el sentido general tocó a casi toda la provincia del país, inclusive en mi provincia hubieron 7 muertos, de mi provincia, de la provincia de Sánchez Ramírez. Ustedes saben que Yesé los lunes era el mayor atractivo que teníamos en la ciudad y que todos íbamos, incluyéndome a mí. Yo fui en diferentes ocasiones. No iba tan recurrente, pero fui varias veces
a disfrutar ahí como el que fue y que estábamos y que cuántos años teníamos utilizando ese espacio los lunes, que era una tradición prácticamente de todos los dominicanos, los lunes. Todo el mundo pensaba en Yesset. Entonces, es una tragedia muy, pero muy lamentable, donde perdimos una gran cantidad de seres humanos, como dice Fafa. Yo creo que la tragedia más grande que hemos tenido, porque cuando José habla de lo de Jimaní, ahí se perdieron muchas vidas también, pero fue un fenómeno natural que sorprendió en la madrugada. Este fue un hecho que nadie lo esperaba, que no se hubiese dado un hecho de ese tipo en la República Dominicana, en toda su historia. Nosotros lo sentimos de primera mano por lo que tenemos en la provincia, pero el caso de Eduardo, que siendo presidente del Senado, ese jovencito, su hijo, era su amigo, su compañero. Todo el tiempo estaba con el Senado. Todo el tiempo estaba al lado de Eduardo. Todo el tiempo estaba al lado de Eduardo. O sea, un padre e hijo que no se separaban. Él era un facilitador. Un facilitador. A mí me consta. Él ayudaba a Eduardo a operar, inclusive, porque era una persona que no se despegaba de su padre en cuanto a esas funciones. Qué dramático. Ese mismo drama. Todos los días que él estaba libre en sus otras funciones, porque él era viceministro del MIBET, y él acompañaba a Eduardo siempre en el Congreso, siempre nos encontrábamos ahí. Había una relación tan cercana entre él y yo que yo le decía a mi sobrino, él me decía a mi tío. En una ocasión decidió que quería invertir en camiones, me pidió mi opinión, yo lo asesoré, llegó a invertir en camiones, inclusive ya estaba incursionando en ese negocio. Sí, yo hablé un muchacho con él emprendedor, o sea que tenía toda una vida por delante, como fallecieron muchos jóvenes ahí y podemos decir que prácticamente todo el que falleció en esa tragedia eran gente productiva. No estamos hablando, sino eran personas productivas que estaban en un sano ambiente. No, y roles distintos, porque también ahí fallecieron camareros, falleció gente de seguridad. De todos los segmentos. Eso es una representación de la sociedad. De la sociedad en todos los niveles. Como una muestra de todos los estratos sociales. ¿No? Exactamente, ahí eso fue algo que, le reitero, estremeció al país, enluteció a toda la República Dominicana. Yo mismo me atreví a hacer una solicitud y vi que la sociedad la cogió muy bien, de que en Semana Santa las grandes festividades se suspendieran. Tú hiciste un llamado al respecto. Sí, para que se suspendieran las grandes festividades en Semana Santa, ya que el país entero estaba de duelo. Y yo no digo que el país, yo digo que la humanidad. Ustedes vieron cómo medios internacionales se trasladaron al lugar de los hechos a transmitir en vivo desde aquí a otros países. Y hasta el Papa y el jefe de Rusia le mandaron la condolencia. Mandaron la condolencia. En mi caso, la última condolencia antes de fallecer del Papa. Sí, la última condolencia a nosotros. En el caso nuestro también nosotros recibimos condolencias vía carta de diferentes parlamentos del país, del mundo. Es decir, que eso fue algo que conmovió a toda la sociedad, a toda la humanidad, porque es un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país. Después de esta apreciación de Ricardo de los Santos sobre la tragedia del Yesset, vamos a entrar en materia. Yo quiero hacerle la primera pregunta. El PRM tiene una mayoría con sus aliados, tiene una mayoría mecánica, una mayoría cuantitativa. Y hay gente que dice que si no debería usar esa mayoría para apurar una agenda que en algunos casos tiene cientos de años de espera, de acumulado. Como el Código Penal. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, el tema del tránsito. Aquí desde el 2015 no se hace revisión técnica de vehículos. Por ejemplo, por poner un caso que lo tratábamos ahorita. Pero hay una informalidad de un 56% en la economía, por poner otro ejemplo. Entonces, ¿no se pudiera aprovechar esa mayoría que tiene el PRM, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para acelerar una agenda de temas pendientes que tiene la sociedad, como el aborto, por ejemplo? Sí, José, gracias. Tal y como tú dices, nosotros tenemos una gran mayoría en el Congreso, pero la prudencia nos llama a manejar esa mayoría, valga la redundancia, dentro del mayor nivel de prudencia posible, que no se utilice para avasallar a nadie, sino que la utilicemos con el principal objetivo de construir consenso, hasta inclusive con los partidos políticos que no tienen presencia en el Congreso. Por ejemplo, en el caso del
del Senado de la República, el PLD en este periodo no tiene representantes y yo como presidente de Asamblea, cuando tuvimos a mano la reforma constitucional, pues yo me apersoné y yo conversé personalmente tanto con Danilo como con Leonel, personalmente, claro, autorizado por mi partido, yo me reuní con ellos porque se entendía que dónde era que estaba el gato entre macuto que se esperaba de la modificación constitucional, porque la sociedad no entendía y todavía mucha gente no entiende que pudiera haber una persona con la honestidad de Luis Abinader, con la palabra empeñada de Luis Abinader, donde decía que iba a procurar que se modificara la Constitución para ponerle los verdaderos candados para que nunca nadie jamás llegue al poder con la intención de perpetuarse en el mismo. Se entendía que por algún lado se iba a buscar una salida, no, todo lo contrario, se pusieron candados específicos, para candados especiales, que no hay forma alguna. Ya ¿Eso fue consensuado con ellos? Se consensuó personalmente, yo me reuní con Danilo Medina, aún no teniendo senadores, y me reuní con Leonel Fernández. O sea, lo que está diciendo Ricardo Los Santos aquí, que de alguna manera la reforma constitucional fue consensuada con el liderazgo político. Fue consensuada con el liderazgo político nacional. Claro está, ustedes vieron que de casi muchas propuestas votaban contrario, pero no se ausentaron un solo instante de lo que fue. ¿Y qué le dijo Danilo? Es una forma de apoyar. Entonces, eso le da legitimidad al proceso. Claro. Y Danilo, cuando yo hablamos con él, voy a decir algo muy jocoso que me dijo, que yo le di la garantía de que lo que Luis estaba planteando, lo que me dice Danilo, pero el club mío es el más bendecido, porque de un solo golpe va a aumentar en un 100%. Porque recuerden ustedes que Danilo Medina era el único ciudadano dominicano que la Constitución le prohibía ser candidato. ¿Y qué le dijo Danilo justamente sobre eso? Sobre mantener el transitorio a él en el mismo lugar. No, lo que me dijo. ¿Él estaba de acuerdo? Claro. Total y absolutamente de acuerdo. No, yo que dice, el club mío aumentó un 100%. Sí, porque ahora es aplicable porque ya vamos a decir 2. O sea, es que a cada uno que pase de de 1 a 2. De 1 a 2. Aumentó un 100%. Sí, porque hay un candado que menciona el periodo 2000. A él específicamente. Exacto. 2024. Recuerden ustedes que se lo puso él mismo. En la modificación del 2015, para él poder lograr que se aprobara la modificación a la Constitución, él puso el transitorio y todo el mundo sabe los intentos que se hicieron para que ese transitorio se devolviera, se modificara. José y yo en ese entonces éramos legisladores juntos. Claro, había una entonces, presión del diablo ahí. Danilo lo entendió muy bien, también Leonel, y así se dio la modificación constitucional sin ningún trauma, una modificación que a toda luz a la sociedad en sentido general le cayó muy bien, porque ya no hay forma. El simple hecho de la ley de convocatoria a la modificación de la Constitución, si versa sobre la base de que vaya el interés de beneficiarse a que el gobernante de turno, ya la ley de convocatoria es inconstitucional. Es decir, ya no hay forma. ¿Quién es que falla entonces? ¿Quién es que falla? Porque popularmente se dice que los diputados someten los proyectos y perimen en el Senado. Entonces, los senadores dicen que someten los proyectos y que perimen en la Cámara de Diputados. ¿Quién tiene la razón o quién está equivocado? ¿O es que juegan a que las personas se entretengan con los proyectos? No, no es eso. Todas que nosotros somos un Congreso bicameral. Entonces, cuando un proyecto es aprobado en una de las cámaras, en 2 discusiones que debe ser aprobado, tal y como debe ser la Constitución, debe pasar a la otra cámara. La otra cámara puede modificarlo, puede hacer modificaciones y retorna nueva vez a su lugar de origen. Aunque le cambie una coma. A la que le cambie una coma, tiene que lugar a su lugar de origen. Ahora, si al lugar de origen llega y donde nació el proceso, se acepta la modificación, ya es ley. Si no se acepta, el proyecto se da como no iniciado. ¿Usted cree en la Cámara unicameral, o sea, en un Congreso unicameral? Nunca estaría de acuerdo con eso, porque la bicameralidad nos da la oportunidad de tener mayor filtro. Puede darse el caso de que en una de las cámaras, en un proyecto de ley, se escape cualquier tema. ¿Y con la disminución del número de legisladores? ¿Usted está de acuerdo? Lo hicimos. Bajamos a 20 en la modificación constitucional. ¿No se sintió eso? Bajamos 20. No se sintió. Pero se bajaron 20. Graimer y después Fafa. Sí, don Ricardo, hay un tema con el Ministerio Público y el sistema de justicia
que hay un proyecto pendiente a propósito de toda esta reestructuración. ¿En qué proceso está el Ministerio de Justicia? ¿Ya están todos los actores políticos de acuerdo en que el Ministerio de Justicia sea aprobado? Sí, Graeme, como tú comprenderás, cada proyecto que nosotros somos apoderados, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, en este caso, el proyecto está en el Senado de la República, lo está estudiando una comisión. Esa comisión se encarga de escuchar a todos los sectores, una vez escuchados todos los sectores y crear la mayor cantidad de consenso posible. Entonces lo remite el informe al Pleno y ahí es discutido. ¿Pero fue introducido por la Cámara de Diputados? No, por el Senado de la República. Fue por el Senado. La tenemos nosotros en el Senado, está siendo trabajado en la Comisión de Justicia, está bien avanzado el proyecto, se está buscando consensuar con todos los sectores, porque la verdad es que entendemos que es un proyecto país, es un proyecto que el país lo necesita, el Ministerio de Justicia, y creo que en los próximos, un tiempo relativamente corto, meses, nosotros le daremos salida hacia la Cámara de Diputados. Meses, presidente, meses. Sí, pero no creo que en el Senado de la República ya dure más de un mes, en el Senado. Pero ya ahí pasaría a la Cámara de Diputados. Tú eres el senador de la provincia donde está la mina de oro. Coño, sí. Y la comunidad ha estado movilizándose. Y ahora, con la idea del incremento del precio del oro, hay muchas más razones. Tu vínculo como representante de esa provincia, como su senador, ¿ha tenido relación con esa demanda de la comunidad? Sí, nosotros hemos estado desde el principio, claro está, ayudando en que, pues ustedes saben que tenemos un tema con la construcción de la nueva presa de Cola y que donde se va a construir pues son terrenos que tienen sus propietarios y se está negociando. La empresa a través del Ministerio de Medio Ambiente, de Energía y Minas, sí. se está llevando a cabo las negociaciones. Nosotros hemos participado como mediadores, está mediando la Iglesia Católica. Ya eso puedo decirle a ustedes que está avanzado en más de un 95% ya las negociaciones, así que eso prácticamente se está concluyendo. Tengo que aclarar que yo particularmente soy pro minería, yo no soy un ambientalista de lo que se opone, exacto, que se oponen a la minería. Pero porque entonces sí que las aguas, como está haciendo ahora. Pero no es que sequen las aguas, no se está secando agua. Yo le puedo explicar con ahí se han olvidado todos los días en redes sociales. Con lujo de detalle yo le puedo explicar a ustedes las operaciones que ahí se hacen y cómo se hacen, bajo qué criterios se hacen. Lo que sucede es lo siguiente, que es muy bueno decir, yo soy antiminero, yo no quiero la minería, pero yo les pregunto a ustedes, yo quiero que me busquen en este estudio algo en lo que no intervenga la minería. Yo soy de lo que dice que sin la minería la vida del ser humano sería invivible, sí, o deberíamos volver de cantera, claro, para la construcción. Exacto, deberíamos volver entonces al tiempo de los taparrabos, pero ¿y esto dónde sale? Todo el mundo quiere tener un buen celular, todo el mundo quiere tener un buen... Ahora, la minería debe ser con responsabilidad. ¿Qué sucede? Inmediatamente en Rosario Dominicana se inician las explotaciones, que el trabajo de exploración y construcción de la planta, la exploración y construcción se inició en 1968-69 y ya en el 1975 se inicia la explotación. Esa explotación, lo primero que se explota es lo que está en la superficie, los óxidos. Entonces se creó una planta de óxido, pero era basada en cianuro, o sea, un proceso de cianuración. Ay, madre. Ese cianuro, entonces iba a una presa de Cola. Después de que se le pasaba por el proceso, iba a la presa de Cola de Mejita. Se llena la presa de Cola de Mejita. Cuando se llena la presa de Cola de Mejita, entonces hay que construir una nueva presa. Pero el agua tiene cianuro ya. Sí, el agua tiene cianuro. ¿Y dónde va esa agua entonces con cianuro? Esa agua es tratada. Esa agua es tratada, pues pasa por una planta de tratamiento y es tratada. Entonces, después que se trata, que se le sube su pH, que se le precipitan los metales pesados y que se lleva a un pH alcalino, entonces se devuelve al río. Okay. Pero ya fue tratada con cal y todos los ingredientes, cal y oxígeno, se hace la precipitación con una floculación, los metales pesados se precipitan y ya el agua clara, el agua limpia con un pH alcalino, se devuelve al río. Ahora bien, se llena Mejita, hay que construir una segunda presa de Cola, porque hay que seguir operando. Entonces se construye Perdón, señor presidente, si se llena
es porque el tratamiento de agua no es suficiente para el No, lo que sucede es lo siguiente. Miren cuál es el trabajo de la cola. Tú coges el mineral virgen de la mina, tú la pasas por un proceso, tú lo pasas por un proceso de molienda, tú lo mueles, eso lleva una molición por varios molinos en serie, porque tú el oro lo sacas líquido, tú no lo sacas sólido. Todo eso es prácticamente en agua. En un agua tú lo ves y de ahí tú lo envías a la refinería y ahí hace la precipitación. Ahora, la pulpa, de donde tú extraes los metales, tanto el oro como la plata, esa pulpa tú tienes que depositarla en algún sitio. Eso es lo que es la presa de cola. Se vuelve líquido por el efecto de los químicos que le meten. Perfecto, pero entonces... Exactamente, pero como quiera, tú tienes un sólido que tú lo vas acumulando, que tú lo vas despachando y tú lo estás depositando. Se va sedimentando la presa de cola hasta que se llena. Entonces, se llena Mejita, se construye la presa de Laguna Límite. Laguna Límite, tengo que decirlo con responsabilidad, pues yo trabajaba ahí en ese entonces, ya se habían agotado los óxidos. Entonces, de un material de transición, que no era un mineral de transición, sino sulfuro. Entonces no teníamos la tecnología con la que se estaba aplicando y se estaba trabajando era con la tecnología de los óxidos y lo que se extraía era un 18, un 20 o 24%. Es decir, tú estabas moviendo el mineral de la mina, lo pasaba por el proceso y iba con toda la riqueza prácticamente a la presa de cola. Fue tanto así que esa presa de cola, después que se llenó, entonces se instaló una nueva para reutilizarla. Sí, se instaló una nueva planta de proceso y se trajo ese oro de nuevo. Entonces, permítame, Jonathan, se llena la segunda. Hay que construir una tercera. Se construye la de Arroyo Vuelta, la que está actualmente operando, la presa de cola. La actual. Yo me recordaré en su momento. Entonces, la actual ya está llegando a su capacidad máxima. ¿Qué quiere decir? Que hay que construir una nueva presa de cola, pero es una cuarta presa de cola. Ahora bien, esa cuarta presa de cola que se va a construir, cuando se habla de ampliación en lo que es las operaciones de Barrick, la ampliación consiste en que cuando tú tienes una mina, el mineral que tú tienes no es uniforme. Tú tienes mayor concentración en un lugar, menor concentración en otra. Entonces, la empresa que hace su inversión, ¿qué hace normalmente? Desde Rosario Dominicana y todas las empresas, que extrae primero donde tiene mayor concentración de oro. Es decir, tú tienes un mineral con una riqueza de 7 gramos por tonelada y tienes otro que tiene 2, 3 gramos, tú te vale 7 y tú lo llevas equilibrado. Ahora hay una gran cantidad de mineral con baja ley, entonces tiene que aumentar la capacidad de molienda, que es eso que se trata la ampliación, y si tú vas a ampliar la capacidad de molienda, eso significa que tú tienes que tener una presa de cola donde tú vas a depositar mayor cantidad de sólidos, y de eso que se trata la ampliación. Dice Magín Díaz que el país pierde $1 millón diarios porque no se le han aprobado a Barrick. Pero usted está de acuerdo con los reclamos de los dueños de los terrenos. Claro, que se le pague lo justo, que se haga una reubicación. Hay que mediar para resolver eso. Sí, eso ya le digo que estábamos en un 95%. Eso está prácticamente resuelto. El acuerdo. Eso está prácticamente ya en más de un 95%. La riqueza de la provincia que se traduce con la barrigola. Porque ¿qué es lo que sucede? Es que ahora estamos hablando. ¿Dónde está la riqueza? Ahora estamos hablando de que lo que se está hablando es de un reasentamiento involuntario. Y para eso hay normas internacionales. ¿Reasentamiento involuntario? ¿Cómo? Reasentamiento involuntario, porque yo te estoy diciendo, como empresa, yo necesito tu terreno para yo seguir operando. El propietario no le está diciendo yo te quiero vender. Entonces, como es un proceso, un reasentamiento involuntario, las normas internacionales establecen que dentro del terreno, aparte del terreno, la mata no importa de lo que sea, de lo que tú creas más significativo, tiene un valor. ¿Y quién le pone el valor? Entonces, cuando es un reasentamiento involuntario, ¿quién le pone el valor a lo que hay dentro de ese inmueble? Precisamente en esa parte es que se ha estado discutiendo, basados en esas normas internacionales. Ustedes recuerdan que uno de los productos que ha puesto más difícil la negociación, pero ya lograron ponerse de acuerdo en el precio, es que ustedes vieron cómo aumentó el precio del cacao. El precio del cacao de 6, 7, 8 mil pesos que estaba,
llegó a 28, 29, 30 mil pesos. Entonces ahí eso dificultó más y esa zona es alta productiva de cacao. Y no por la cosecha, sino por la proyección a futuro de cuánto dinero va a perder en el tiempo el dueño. Entonces, como es un racionamiento voluntario, se hacen los cálculos de la siguiente manera. El tiempo que yo tengo una mata de cacao en producción. Tú tienes que estoy poniendo un ejemplo. El morador de ahí que tiene cacao en producción, los años que se lleva para llevar ese cacao a producción, eso se traduce y se calcula lo que está dejando de percibir en esos años para llevar la mata nueva vez a su plena producción. Y en esa parte es que se estaba discutiendo, pero entiendo que ya se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo con el reasentamiento, faltan algunos temas de discutir por alguna familia o algo. Pero eso está, les reitero, en más de un 95%. Ricardo de los Santos, presidente del Senado, senador de la provincia de Sánchez Ramírez, es evidente que maneja el tema principal de su provincia, quizás como nivel técnico. Y voy a una pregunta con la que le conocí, el tema que le conocí. La ley manda a que el 5% de los beneficios netos de la producción minera se asignen de las ganancias de la producción minera, se asigne a la comunidad, de las ganancias netas de la producción minera. ¿Cómo está la aplicación del 5%, la riqueza que le toca a Sánchez Ramírez por la producción de la baja? ¿Y cuáles obras se pueden exigir? Usted es un promotor de eso, porque lo conocí levantando pancarta con eso. Muy bien, Jonathan. Pero primero aclarar a Cristal. Pero veo como que no hay movimiento de cuarto. Aclarar a Cristal que yo he estado desde el primer momento de parte de la verdad. O sea, que a los municipios de ahí se le pague lo justo. Por su terreno, por su producto, que se le pague lo justo. Y gracias a Dios ya se pusieron de acuerdo. Con relación a lo que Jonathan dice, claramente la ley 6400 de su artículo 117, párrafo segundo, establece que donde se esté llevando a cabo la explotación minera de un recurso natural no renovable, el 5% de la producción neta corresponde al o los municipios donde se esté llevando a cabo dicha explotación. Yo tengo que decir con responsabilidad que la provincia de Sánchez Ramírez no ha recibido lo que debió haber recibido, lo que debe recibir históricamente. Yo lo digo con responsabilidad. Con responsabilidad, pero vamos a establecer diferencias. Vamos a ver. Cuando Barrigo entra, yo le explicaba a ustedes en un momento determinado de que cuando una empresa entra, lo primero que quiere es recuperar su inversión lo más rápido posible. Es decir, los mejores años de producción de Barri fueron del 2013 al 2020. De 2013 al 2020, por ese concepto del 5%, la provincia de Sánchez Ramírez recibía 200 millones de pesos al año. El presidente Abinader... ¿De dólares? Al año. ¿De dólares o de pesos? No, de pesos. De pesos. 200 millones de pesos al año. ¿Cómo va a ser? Eso era lo que recibía de 2020. Se lo debe. No. Eso era muy por debajo. Inmediatamente que el 2020... de lo que debió recibir, Por el tema de que la Barri quería recuperar su inversión. Claro, y de que la producción, y que estaba en muy buena, la producción estaba en su más alto nivel. Inmediatamente llega Luis Abinader. No quiero decir con esto tampoco que se esté cumpliendo con el 5% a cabalidad, pero de 200 millones de pesos que se recibía, ahora se están recibiendo 450 millones de pesos al año. Es decir, el aumento ha sido de un 125%. Pero produce igual. Pero no, la Barri ha bajado la producción, aunque gracias a Dios el valor del oro ha compensado, ha subido, y eso nos ha ayudado bastante al país. ¿Hay alguna obra que yo pueda ir a Cotuí? Estuve en Cotuí en diciembre. Eso fue por Barrigol. Algo que se Chilata. Sí, miren cómo se manejan esos recursos. Para el manejo de lo mismo se creó una ley, la ley 91-05, donde se crea un consejo y se crea FOMISAR. Esos recursos van directamente a FOMISAR. Entonces, esa institución, ese consejo, FOMISAR, le distribuye esos recursos a los ayuntamientos de proporción, diferentes proporciones, porque el municipio cabecera tiene una mayor cantidad, el distrito municipal donde está la grado de la mina tiene una cantidad, y luego los otros distritos municipales en condiciones iguales. De igual modo, a Bonao se le da el 10% porque hubo un acuerdo en un determinado momento que se recibió algo de Falconbrí, la provincia recibió y se le da un 10%. De igual modo, de
de ese porcentaje, de esos 450 millones, se le da un 5% a la Universidad UTECO. Lo demás se distribuye en los ayuntamientos. Ahora, ¿cómo los ayuntamientos manejan esos recursos? Con proyectos. Presentan un proyecto a FOMISAR le da seguimiento a esos proyectos, aceras de contenedores, iglesias, canchas, clubes deportivos, cantidad de obras que ellos la hacen, e inclusive tenemos municipios que no se soñaron nunca con tener asfalto, y la condición que se le ponía a los síndicos era que construyeran las aceras y los contenedores y que prepararan la base. Presidente del Senado, no hay posibilidad de hacer que la Barri cumpla con 5%. Y eso, para redondear el tema de la Barri, sí. ¿Hay algún estudio que hable de la satisfacción del pueblo de Cotuí con la Barri? Bueno, que uno pudiera acceder a él. Bueno, ¿Qué opinan los cotuizanos de la presencia de la Barri en su tierra, en su territorio? Siendo honesto, la provincia de Sánchez Ramírez pudiera estar en otra posición, claro, con esa riqueza que se producen allí. Eso no tiene lugar a discusión. Se ha mejorado bastante, este gobierno se ha preocupado mucho. Nosotros tenemos comunidades que, gracias a Dios, usted sabe que la comunidad te va y lo primero que pide es el asfaltado, su mayor preocupación es el arreglo de la calle, el tema de la luz, el agua, el mercado. Mercado, usted está trabajando con muchas obras en la provincia de Sánchez Ramírez que son de vital importancia para la misma. Claro está, nosotros aspiramos a más, queremos más para la provincia, entendemos que la provincia necesita más de estos recursos, necesita más obras, pero les reitero, en este gobierno se ha aumentado un 125%, al igual que, como decía Cristal. Pero vamos a aumentarlo más. Señores, que han llegado al 5%. Todavía entiendo que no se ha llegado al 5%. Ha habido ocasiones que la producción ha sido muy baja por el problema que estamos hablando de la presa de cola. Yo diera el 7. Claro. Si yo fuera la Barri, doy el 5 más 2. Sí. Porque Barri lo da, se queda en el gobierno. Barri lo da. No lo da. Sí, lo da, se queda en el gobierno. Señores, vamos a ver. Si me permiten explicar. Tenemos que hacer una pausa. Un brequecito, una preguntita. Pero que él termine de responder lo que tenemos. Bueno, vamos a la pausa. Si me terminan explicarlo, vamos a ver. La Barri lo da. Míralo ahí, se quedan ellos. Pero lo que pasa es lo siguiente, que cuando se hizo el contrato, siendo Danilo Medina presidente de la República, entendió que eso era demasiado recursos para la provincia, y en el contrato se contempla de que eso vaya al Ejecutivo. De que eso vaya al Ejecutivo. Vaya Hacienda. Y de ahí. La unidad de investigación de RCC. No, eso, el contrato lo dice claro. El contrato lo dice claro, que ese dinero la Barri lo paga. Ahora, lo va a Hacienda, entonces, de Danilo Medina entendía que eso era demasiado dinero. O sea, el gobierno de turno, para no personificar nada. Es una interpretación que lo dice así el contrato. No. El gobierno entendió que era mucho dinero para pero, por Dios, es una interpretación. Pero Félix, no hay forma. En el contrato. No hay forma. Pero ¿de qué forma va a decir que un contrato va a decir, mira, esto es demasiado dinero? Yo le estoy diciendo, se entendió en ese momento que eran muchos recursos para la provincia y se hizo un contrato porque nos perjudicó a nosotros como provincia de que esos recursos pasaran por Hacienda. Y gracias, tengo que reiterarlo, al presidente Luis Abinader, desde que llegó, dijo, no, esto no puede seguir siendo así. La provincia de Sánchez Ramírez tiene que recibir más y estamos recibiendo 450 Vamos a hacer millones. Una pausa y vamos a hacer otra ronda de preguntas cuando volvamos. Yo no he preguntado nada del Senado de la República. Bueno, lo primero es que Ricardo de los Santos es un hermano. Antes de la llegada y al margen de ser presidente. Ya lo cuadró. Y la pregunta. No, es que yo tengo historia. Es que tenemos historia. Tenemos historia. Ponte en modo antes de Ricardo de los Santos ser presidente Fenatrado. Antes de ser presidente Fenatrado se veía como Polifemo, el círculo maldito ese de la mitología griega. Un círculo de la Odisea. Maldito. De la Odisea, sí, la mitología griega. De Poseidón. ¿Qué pasa? Cuando pasa la tragedia de Mateo Febrilla, lamentablemente, yo me acerco a Ricardo. Ricardo me ha acongojado. Me dice, Emilio, tenemos que reinventar la imagen de Fenatrado. Hablo de doña Consuelo de Pradel, mujer que yo quiero muchísimo.
y le hablo de Ricardo y de Fenatrado. Ay, Emilio, yo permítame traérselo para que usted lo conozca. Cuando ya lo conocí, vio a este hombre parsimonioso, ecuánime y con ánimos positivos. Buscamos a Ángel Acosta, el patrón, y diseñamos la imagen de Fenatrado. ¿Por qué digo eso? Porque Ricardo de los Santos no es un golpe de suerte. Ricardo se preparó, se intelectualizó, se academizó. ¿Cómo anda Fenatrado hoy en día? Esa es mi pregunta. Bueno, gracias, Emilio. Bueno por Emilio. Bueno por Emilio. Bien. Toda la sociedad, en sentido general, se puede dar cuenta del cambio de imagen de Fenatrado. Ya hoy a Fenatrado nosotros nos encontramos y nos reunimos con los empresarios, de empresario a empresario, a discutir tarifas, a discutir la logística de transporte. Es decir, ya ustedes no ven esos paros de puertos, esos cierres, esa huelga, y gracias a Dios eso son etapas superadas. Hemos logrado ponernos de acuerdo con el sector empresarial, con el gobierno también. Es decir, que Fenatrado es una institución de servicio que, gracias al buen servicio que está dando, cada día aumenta más la confianza del empresariado en nosotros, y eso se ha traducido en que en ocasiones tenemos flujos de carga que se nos hace complicado hasta manejarlo porque ha ido aumentando. Claro que está, eso es por temporada, pero sí puedo decirle que Fenatrado hoy día es una institución a la que nadie le tiene miedo, pero todo el mundo la respeta. ¿Son de Fenatrado los camiones que se van por el carril izquierdo en la autopista aquí? Ay. Está guapa con eso. Si ustedes analizan, Jonathan, es bueno que ustedes lo vean, y donde encuentren de Fenatrado por el carril de la izquierda, todos los camiones nosotros tienen un rótulo en la puerta. Ustedes le tiran una foto al rótulo y me la envían. Atención. Y usted puede estar seguro que es sancionado. Hay una preocupación permanente con el tema del tránsito y el transporte y el pacto por la seguridad vial que el presidente del Poder Ejecutivo está promoviendo. Yo vi sus declaraciones cuando se produjo el accidente del camión cargado de aguacate en Asua. La de Asua, sí. En Asua. Sí, en la madrugada. ¿Hasta dónde llega ese compromiso? Porque usted en la doble condición de líder del sector transporte y de líder del Congreso, tienen un papel fundamental que jugar para que ese pacto no se caiga. Ese es uno de los principales temas de la sociedad. ¿Hasta dónde llega el compromiso de Ricardo de los Santos con el pacto por la seguridad vial? Sí, gracias, José. Nosotros hemos venido trabajando, es un tema que nos preocupa a todos los dominicanos, el tema del tránsito, el transporte y la movilidad. Sabemos que ha sido un tema muy trabajado, muy difícil y que representa situaciones muy complicadas para el país. Nosotros, en combinación con el empresariado, los camioneros y las autoridades, hemos logrado descongestionar un poco a la capital de los camiones usando la circunvalación. Eso ha sido fruto de años y años de trabajo. El malecón no lo respeta, para lograr eso. El malecón no lo respeta. Para lograr eso, déjame decirte que el malecón tiene una particularidad que ustedes, yo sé que fácilmente la van a entender. Vamos a ver. Por el malecón no se puede eliminar por ahora el tránsito de camiones porque ahí tenemos un puerto que entra y sale carga. Entonces, ¿para qué la alcaldesa, para qué el Intran y la alcaldesa y se ponen a decir, está prohibido el círculo de camiones? Y la circunvalación que está para eso. Pero la circunvalación está para eso. Pero, señores, recuerden ustedes que hay empresas y también tenemos el puerto de Santo Domingo que está en el malecón. Ese puerto no está en ninguna parte. Y la carga que va de exportación por ese puerto, hay que llevarla al puerto. No lo podemos llevar en un helicóptero. Eso hay que sacarlo de ahí. A llevarlo. Entonces, la carga que entra por ese puerto, hay que retirarla de ahí. Pero ustedes recuerdan también que tenemos grandes empresas, como ahí tenemos cervecerías que están en la zona, que están en el área. O sea, esas grandes empresas, gracias a Dios que por la circunvalación, a las afueras de la ciudad, se están construyendo empresas. Lo que habría que establecer, presidente, es un horario específico de madrugada para las cargas. Porque es que eso no puede competir con las horas pico. Nosotros estamos de acuerdo, siempre hemos estado de acuerdo en eso, en que debemos buscar la manera de que ver cómo el mercado se puede suplir en un horario especial para ver cómo podemos descongestionar
¿Cómo podemos descongestionar las grandes ciudades, no solo de la capital, porque en Santiago ya hay muchas rutas también que está prohibido transitar camiones, precisamente porque en Santiago hay una circunvalación? Es un problema que tenemos que resolverlo entre todos. ¿Usted está con Carolina o con la vicepresidenta? Yo estoy con todos los precandidatos. ¿Cómo así? Muy bien. Con todos. Mire, Cristal. Mire, no tiene candidato el presidente. El PRM es el responsable de la mayoría del Congreso. Así es. Pero ha probado que no tiene una política para usar esa mayoría. El presidente Abinader es un pronunciamiento de que quiere una unidad nacional para discutir el tema haitiano y tira un récord. Junto con el problema de Haití, ustedes están claros que el traste necesita un compromiso también. Y yo no tengo duda que la corrupción y la impunidad son dos armas que donde quiera brotan y necesitan ser abordadas. Igual que la salud, la educación y la justicia. Tú eres de la dirección del partido y la dirección del Congreso. ¿Tú crees que se puede elaborar una propuesta para propiciar una ofensiva de acuerdo nacional para discutir esos temas? Claro, total y absolutamente de acuerdo. Yo soy de lo que entiende. Y más ahora, inclusive nosotros los dominicanos, el tema, principal tema, el tema de la situación que está viviendo el hermano país de Haití, tal y como te decía, el presidente Luis Abinader ha hecho un llamado y entiendo que toda la sociedad debemos unirnos porque yo no recuerdo una crisis tan prolongada en el pueblo haitiano, donde el control ha estado... sin solución previsible. Y no se ve ninguna solución previsible, es decir, que eso debe ya llenarnos de preocupación a todos nosotros. Yo soy de lo que entiende que tenemos que seguir trabajando, como nos ha venido predicando el presidente Luis Abinader, con el tema de la transparencia, con el tema de que... Ustedes tienen vínculo con el empresariado en toda su forma, además de su función legislativa. Ustedes son el canal para eso. Sí, claro, y nosotros por eso hemos abogado y estamos luchando y apoyamos todas las iniciativas del presidente Luis Abinader, donde él ha sido un hombre que se ha preocupado porque en la República Dominicana ha de sentar lo que son las instituciones públicas en la República Dominicana, y ustedes han visto que él dijo cuando fue electo, antes de ser juramentado, voy al gobierno, tengo amigos, no tengo cómplices, en mi gobierno no habrá vaca sagrada. Eso así se ha demostrado. Ustedes han visto de qué manera Luis Abinader, cuando un funcionario, llámese como se llame, comete un error, inmediatamente él le pone corte a eso. Pero nosotros, desde el Congreso Nacional, debemos decir que es la única vez en la historia, y con esa mayoría que tenemos. Por ejemplo, en el Senado de la República, nosotros hemos llevado y nos hemos convertido en comisión general a varios funcionarios a explicar y a ser cuestionados por los senadores. Nosotros llevamos al Senado de la República al ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros llevamos al ministro de Interior y Policía. Nosotros llevamos al director del Intran. Nosotros llevamos al ministro de la Presidencia, Joel Santos, en un determinado momento. Es decir, hemos llevado a una gran cantidad de funcionarios al Congreso para que con cualquier situación que se presente y que sea que haya algún tipo de cuestionamiento, porque ellos vayan y lo aclaren al Congreso. Eso lo estamos haciendo nosotros, con esa mayoría. Contigo, Cristal. Yo tengo dos preguntas y el orden en que las Después, iba a Feli, hacer... nos quedan 5 minutos de entrevista. El orden en que las iba a hacer era diferente, pero quiero aprovechar su respuesta para invertir el orden. Le quiero preguntar acerca de su opinión sobre las declaraciones del señor Jochi Gómez el pasado sábado en una entrevista donde acusó a varios funcionarios del gobierno de algunos actos que él califica como deshonrosos o delictivos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, fíjate, yo soy de lo que entiende que siempre que hay una denuncia de ese tipo, pues se le está poniendo herramientas en la mano al Ministerio Público para que haga sus indagaciones, haga sus investigaciones, y si hay que proceder legalmente, pues que el Ministerio Público determine lo que debe hacer en esos casos. Y la segunda es, en una declaración que usted dio hoy, usted habla de un tema que ha sido ampliamente cuestionado socialmente, y es del nivel de endeudamiento que tiene el gobierno dominicano y la cantidad de préstamos que este Poder Legislativo ha aprobado. Y en una declaración que usted da esta mañana, textualmente, de acuerdo a una información que publica RCC Media, la conclusión de lo que usted dijo es que, aunque se han cogido más préstamos, la deuda está siendo reducida. Yo quiero que la población dominicana escuche su explicación, porque
matemáticamente, quizá como yo soy muy mal en matemática, no lo entiendo, pero cómo cogiendo más préstamo la deuda se reduce. Yo se lo voy a entender facilito, bien fácil. Yo siempre les he dicho, siempre hemos mostrado y he defendido los préstamos en este gobierno, que ustedes saben que nosotros recibimos el país cerrado más de 2 años con el tema de la pandemia y que el aparato productivo del país estaba totalmente paralizado. Los préstamos, cuando yo digo que ha bajado el endeudamiento, me refiero a que cuando nosotros llegamos en el 2020 al gobierno, la deuda representaba el 61.8% del Producto Interno Bruto. Hoy está en 59 y algo. Es decir, hemos bajado 2 puntos y algo con relación al Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que los préstamos que se han tomado se han hecho para inversión, para invertir y que están retornando y que por ello nosotros hoy la relación de la deuda con el PIB baja. ¿Cuánto debíamos en ese momento y cuánto debemos ahora? No, el problema no es que cuánto tú debes. Tú lo que tienes que relacionarlo es con el Producto Interno Bruto, porque si tú aumentas tu productividad, no importa, porque tú tomas un préstamo en un banco y tu capital empresarial es de X cantidad de dinero y tú sigues y te endeuda más, pero tu empresa, tu activo en tu capital va subiendo y va subiendo. No, lo que entonces, pasa es que ahí lo que crece es mi capacidad de endeudamiento, pero no disminuye mi deuda. Con relación al PIB, sí. Sí, con relación al Producto Interno Bruto, que es que tú tienes que relacionarlo. Presidente, 2 preguntas en una porque ya no fue el tiempo. Número 1, la elección de Emma Polanco como presidenta de la Cámara de Cuentas. Yo aquí en este espacio, hace más de 6 meses, dije públicamente que ella era voz populi, que iba a ser la seleccionada. Fue una repartición exclusiva del PRM para la Cámara de Cuentas cuando supone que iba a ser individual. Pregunta número 1. Y número 2, ¿qué usted opina de las declaraciones de Farideh Raful y del jefe de la policía? ¿Barbería? Sí, del jefe de la policía. Que dice que no puede estar una barbería abierta pasada las 12 de la noche cuando la ley no lo prohíbe. Qué barbaridad. Sí, fíjate, primero, cuando tú hablas de la escogencia de Emma Polanco, doña Emma, y de la Cámara de Cuentas, es bueno que el país, la sociedad conozca el proceso de cómo eso se lleva a cabo. Es una responsabilidad, lo establece la Constitución, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. La Cámara de Diputados inmediatamente abre el proceso para que todo el ciudadano que quiera postularse o lo quieran postular, se postule o lo postulen. En este caso, se postularon 234 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 193 fueron a entrevistas. Pero además, para cuando se hacen esos procesos, se hace una advertencia a la sociedad en sentido general, que si alguien tiene alguna objeción con alguno de los postulantes, puede hacerlo mediante notificarle a la comisión que está trabajando, y si se demuestra que esa oposición que hizo un ciudadano o una ciudadana a alguien, ustedes pueden estar seguros que esa personal no califica. Los que fueron electos como miembros de la Cámara de Cuentas, recuerden ustedes que tenemos una nueva ley de Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas antes era un órgano colegiado, ahora con la nueva ley establece un presidente. Sobre Farideh la barbería, antes que cerremos, presidente. Y 3 miembros, bueno, eso es algo 30 segundos quedan. Vamos a ver. En 30 segundos. Farideh la barbería. Antes que nos saquen de... Y 3 miembros, ustedes vieron que no hubo tal reparto, sino que se buscaron, tenemos una Cámara de Cuentas, que a la que todos debemos apostar, a que haga el trabajo que todos esperamos. Ustedes como comunicadores, todos nosotros apostamos que es lo que hacemos el día a día, ser exitoso en todo lo que hacemos, pero el ciudadano es muy dado a apostar al fracaso de los demás. No se ha instalado bien la Cámara de Cuentas cuando ya tiene cuestionamiento. Pero no, aguanta.